Me llamo Sergio. Tengo 35 años y trabajo desde casa arreglando radios antiguas. No es un negocio rentable, ni mucho menos estable, pero es lo único que me apasiona desde que tengo memoria. Fue lo único que heredé de mi padre, junto con una colección polvorienta de modelos que datan desde los años 40. Algunos todavía huelen a madera vieja y válvulas recalentadas. Aparatos con vida, como si aún guardaran ecos de las voces que una vez transmitieron. Cuando enciendo uno, no solo escucho estaciones. Siento que hay algo más en el aire. Algo que respira, que observa. Hace poco más de un mes, conseguí una radio bastante rara en una subasta online. Una Reinhardt 58, alemana, fabricada en la posguerra. Muy pocos modelos llegaron a América. Lo curioso no fue su rareza, sino la advertencia que el vendedor escribió junto a la publicación. Funciona, pero evita la 101.7, no explicó por qué. No hubo detalles, solo esa nota críptica. Pensé que sería una de esas bromas de coleccionistas. Ignoré la advertencia. Gané la subasta por casi nada, como si nadie más la quisiera. Cuando llegó a mi casa, me sorprendió el estado impecable en el que se encontraba. Ni una sola grieta en la carcasa, ni óxido en los controles. Parecía recién sacada de una caja que nunca se abrió. Pasé 3 noches seguidas restaurándola. Abrí su interior con cuidado quirúrgico. Soldaduras limpias, válvulas intactas, sin corrosión. Una joya escondida. Cuando por fin la encendí, sintonizaba perfectamente. Las bandas AM y FM funcionaban con claridad envidiable. Todo, excepto la 101.7, que solo emitía un zumbido grave, como un ronroneo lejano. Casi hipnótico. La cuarta noche, por simple necedad o tal vez por curiosidad mal enfocada, dejé la perilla exactamente en esa frecuencia antes de dormir. La radio seguía encendida, apenas emitiendo ese zumbido constante que se mezclaba con el silencio de la madrugada. Me quedé dormido en el taller, sobre la mesa de trabajo. A las 3:14 am, algo me despertó. No fue un ruido fuerte. Fue una voz. No una estación, ni un programa, ni música. Una voz directa. Clara. Fría. Era masculina. De acento indefinido, como si no perteneciera a ningún lugar. Como si estuviera pronunciando palabras que no le eran naturales. Solo dijo mi nombre, con una pausa entre cada sílaba. Sergio, ¿estás escuchando? Salté de la silla, con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Cambié de frecuencia de inmediato. Nada. Solo estática. La voz se había ido. Pero el zumbido, el de la 101.7, parecía seguir flotando en el aire, incluso con la radio apagada. No pude volver a dormir. Al día siguiente, revisé el equipo de arriba a abajo. Saqué cada tornillo, inspeccioné los transistores, los cables, los circuitos. Todo en orden. Técnicamente, no había razón para que esa frecuencia se activara, y menos para emitir una voz sin fuente conocida. Pero algo se había quedado en mi mente. La voz. La forma en que dijo mi nombre. Como si no me hablara desde una radio, sino desde adentro. Esa noche, dejé la radio apagada. O al menos eso creí. A las 3:14 exactas, la perilla giró sola. La vi moverse, como si una mano invisible la hubiera manipulado. Encendió la radio y se detuvo en la 101.7. La voz volvió. No lo apagues. Aún no. Me congelé. El aire se volvió pesado. El celular, que tenía sobre la mesa, comenzó a vibrar sin razón. Luego marcó sin señal. Las luces del taller parpadearon 3 veces. La radio emitió un pitido agudo, casi imperceptible, que se metía directo en la cabeza. Y entonces se escuchó una grabación. Mi nombre. Otra vez mi nombre. Sergio. Paso 1 completado. Paso 2. Prepara el acceso. ¿Acceso? ¿A qué? ¿Quién era esa voz? ¿Cómo sabía mi nombre?
mi rutina, la hora exacta en que dormía. Desde esa noche, mi casa dejó de comportarse como una casa. Las puertas comenzaron a cerrarse por sí solas. Las ventanas amanecían abiertas, aunque yo recordaba haberlas cerrado. El reloj del microondas se reseteaba a las 3:14 cada madrugada. La luz del taller, aunque la apagara, volvía a encenderse. Y una vez, al despertar, la radio estaba en mi habitación, sobre mi buró, encendida. Yo no la había llevado ahí. Ya no era solo una voz. Ahora eran varias. Voces superpuestas, como una transmisión distorsionada desde un lugar sin tiempo. Algunas reían. Otras lloraban. Una murmuraba oraciones que no entendía. Otra repetía mi nombre en un bucle insoportable. Busqué 101.7 en Google. Foros, directorios de estaciones, mapas de señal. Nada. Esa frecuencia no existía en mi zona. No pertenecía a ninguna emisora. Era como si yo estuviera sintonizando algo que no debía, algo que no era de este mundo. Una madrugada, la voz principal dijo algo distinto. Paso 3. Ábrela. Y justo en ese instante, la puerta del sótano se abrió de golpe. No hacía corriente. Nadie más vive conmigo. No suelo bajar ahí. Está lleno de herramientas viejas, cajas con cosas de mi padre, cables olvidados. Pero esa noche, sentí que debía bajar. Algo en esa voz me arrastraba, como un imán. Como una orden imposible de resistir. La linterna apenas iluminaba entre el polvo. Bajé escalón por escalón, con un frío extraño recorriéndome la espalda. Al fondo, entre telarañas y cajas húmedas, había algo que no recordaba haber visto nunca. Otra radio. Idéntica a la Reinhardt. Pero cubierta con una tela negra, como si alguien la hubiera ocultado. Me acerqué y al tocarla, encendió sola. Emitía una grabación. Mi voz. Grabada. Repitiendo con un tono que no recordaba haber usado. Sintoniza. 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 Desde entonces, no importa qué radio use. Incluso las más antiguas, sin electricidad, sin baterías, todas captan la 101.7. Incluso la radio rota que tengo en el baño. A veces la escucho en lugares donde no debería haber sonido. Desde el desagüe. Desde el ventilador. Desde el interior de las paredes. Como si la señal se hubiera instalado en mi casa. O en mí. Ya no tengo idea de qué estoy abriendo, ni qué sigue. Pero todas las noches, sin falta, a las 3:14 am, la voz regresa. Siempre la misma frase. Sergio, estás escuchando. No puedes parar. Y no paro. Aunque cada parte de mí quiera hacerlo. Porque algo, desde el otro lado, ya cruzó. Y no me está dejando cambiar de frecuencia.